Hola amigos, bienvenidos al canal. En el video de hoy le traigo un transformador de aislación como se lo había prometido en un video anterior que le dejo acá por si quieren ver. Ese lo habíamos hecho con dos transformadores chiquitos. No era lo recomendable, pero como para prueba y para que vean cómo funcionaba directamente, le hice. En este caso, este sí está fabricado específicamente para que sea de aislación. Como pueden ver, tiene una entrada y un secundario también de 220. Entrada 220, salida 220. Entonces, un transformador de aislación lo que va a hacer es proteger a cualquier persona de cualquier contacto hacia tierra. Lo que va a hacer es que cuando nosotros tengamos 220, digamos, fase y neutro, a la salida vamos a tener fase y neutro, pero no va a haber ni una, digamos, conexión a tierra. Entonces, cuando nosotros tengamos y midamos digamos, cualquier contacto a tierra, vamos a tener muy poquito voltaje. Vamos a estar hablando de 0 a 1, 2, 3 volts. Nada de nada porque no hay nada que se conecte, digamos, a tierra. Así que vamos a hacer una pequeña prueba para que tengan una idea. Si sacamos potencia e intensidad por voltaje, sabemos que voltaje lo tenemos, la potencia sabemos que es 1000 watts. Así que más o menos ronda, digamos, que vamos a tener libre más o menos 4 amperes con este transformador. Para que tengan una idea, este transformador, vamos a medir, tenemos casi 16 centímetros y una altura aproximadamente de 13 centímetros. Para que tengan una idea, acá yo tengo el que habíamos fabricado anteriormente. Lo ponemos al lado, miren lo que queda. Bueno, así que vamos a conectarle, vamos a medir la salida, a ver cuánto tenemos. Bueno, acá ya tenemos conectado nuestro transformador. Una prueba sencilla es ver acá en la entrada. Vamos a medir, vamos a tener 210 volts, 213, 214, bueno, depende la entrada, ahí como pueden ver. Y a la salida vamos a tener el mismo resultado, 215. Ahora, acá yo tengo, como pueden ver, yo he conectado un cable que viene de tierra, digamos. Así que lo que vamos a hacer para que vean, lo vamos a unir acá. Ahí. Si yo mido con uno de la salida, van a ver que tengo 0 volt. Mido el otro, tengo 0 volt. Vamos a ir con el neutro de entrada y vamos a ir con la fase. Ahí como pueden ver, en la entrada, digamos, en la entrada que tenemos fase y neutro de la casa, digamos, van a ver que sí tenemos voltaje a tierra. Estamos hablando siempre a tierra. Y en el secundario van a ver que tenemos 0 y 0. Pero si nosotros conectamos entre los dos bornes, van a ver que tenemos tensión. Eso es lo que hace el transformador de aislación. Si nosotros llegamos a tocar uno de los bornes, cualquiera de los dos, con tierra, no va a pasar nada. Y de esa forma, digamos, nos protegemos. Así que ahora vamos a hacer una pequeña prueba con algunas cosas para ver el consumo de cómo funciona este transformador. Si miraron el video anterior donde realizamos el transformador de aislación, ese con dos transformadores que tenían muy poca potencia, una de las pruebas que hicimos fue colocarle una lámpara incandescente, esta misma que tengo acá, de 25 watts. Cuando medimos la salida del transformador, el voltaje era mucho menos, digamos, de la entrada. En ese caso se da porque el transformador no soportaba, digamos, el consumo de la misma lámpara. En este caso vamos a hacer la misma prueba, vamos a medir y van a ver que directamente en este caso, como el transformador es de mucha potencia, el voltaje no va a haber ni una necesidad, digamos, de, a ver, 215 y 215. Quiere decir que la bombilla, digamos, esta lámpara de 25 watts, ni digamos, no le afecta en nada a este transformador. Así que vamos a poner algo de más potencia y vamos a seguir midiendo. Bien, acá ya tengo conectado un pequeño motorcito, lo vamos a conectar. Ahí como pueden ver ya funcionó y lo que vamos a hacer ahora es medir la entrada. Van a ver que tenemos 213 volts y nuestra salida va a ser
más o menos lo mismo, digamos, no le afecta en nada. Así que lo que podemos hacer ahora es medir el amperaje, a ver si cae. Como pueden ver, andamos alrededor de 0,8 amperes más o menos, no alcanza a 1 amper. Así que como le digo, este transformador le va a servir para muchas cosas, digamos, pero siempre manteniendo, digamos, el amperaje, no superar mucho el amperaje, ya estamos hablando de esos 4 amperes, porque si no vamos a tener caída de tensión. Bueno, ahí ya le hicimos distintas pruebas a este transformador de elección. Espero que le haya gustado y le haya servido. Si tienen la intención de comprar algo así, se los recomiendo porque es un muy método, digamos, de protección a la hora. Siempre tengan en cuenta la potencia de salida que van a ocupar, digamos, pero para un taller o para piscinas o para distintos lugares, digamos, es algo que le va a servir muy bien. Si tienen alguna duda, por favor escriban ahí en los comentarios. Si quieren saber más sobre estos transformadores de elecciones, también escriban. Y si todavía no están suscritos al canal, los invito a suscribirse. Nos estamos viendo en los próximos días con un nuevo video. Muchas gracias.